Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos de la Junta de Andalucía. Volumen 2. Tema 24. El control de la actividad financiera de la comunidad autónoma. Concepto y clases. El control interno. La función interventora y sus modalidades, el control financiero y el control financiero permanente. La intervención general de la Junta de Andalucía. El control externo. La Cámara de Cuentas y el control parlamentario. 1. El control de la actividad financiera de la comunidad autónoma. Concepto y clases. 1,1. Concepto de control. La Constitución Española, en adelante, CE, sienta las bases de la actividad presupuestaria con el contenido del artículo 31,2 de la CE, donde indica que el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. Este ejercicio implicará de manera indubitada la necesidad de controlar de la gestión económico-financiera del sector público, para los cuales el art. 140 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en adelante LGP, establece que en el marco estatal, en su condición de supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público, corresponde al Tribunal de Cuentas el control externo del sector público estatal, en los términos establecidos en la Constitución, en su ley orgánica y en las demás leyes que regulen su competencia. Art. 136 CE, desarrollado por la Ley Orgánica 2/1982 de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas. Siendo la intervención general de la Administración del Estado, la que ejercerá en los términos previstos en la LGP, el control interno de la gestión económica y financiera del sector público estatal, con plena autonomía respecto de las autoridades y demás entidades cuya gestión controle. En el ámbito autonómico de Andalucía, la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su art. 130, indica que la Cámara de Cuentas de Andalucía es el órgano de control externo de la actividad económica y presupuestaria de la Junta de Andalucía, de los entes locales y del resto del sector público de Andalucía, institución que depende orgánicamente del Parlamento de Andalucía. Su composición, organización y funciones se regulará mediante ley. Ley 1/1988 de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, en adelante, CCA. Siendo la intervención general de la Junta de Andalucía, el superior órgano de control interno del sector público de la Junta de Andalucía, con carácter de órgano directivo y gestor de la contabilidad pública de la gestión económico-financiera de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus entidades instrumentales. Art. 86,1 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, en adelante TRLGHPJAJA, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de marzo. Verificar el cumplimiento de la normativa que resulte de aplicación a la gestión objeto del control. Verificar el adecuado registro y contabilización de las operaciones realizadas, y su fiel y regular reflejo en las cuentas y estados que, conforme a las disposiciones aplicables, deba formar cada órgano o entidad. Evaluar que la actividad y los procedimientos objeto de control se realizan de acuerdo con los principios presupuestarios. Verificar el cumplimiento de los objetivos asignados a los centros gestores del gasto en los presupuestos. Cuadro 1. Objetivos del control. Fuente, contenido del art. 142,1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 1,2. Clases de control. Existen diferentes tipos de control que se pueden clasificar en función de
En función del momento en el que se realice la actividad de control. A priori, se realiza antes de la ejecución del acto controlado. Ejercicio función interventora a control previo. A posteriori, realizado una vez ejecutado el acto controlado. Ejercicio del control financiero, auditoría pública. Concomitante, se realiza conjuntamente o en el mismo momento en que se ejecuta el acto controlado. Según la finalidad o el objeto perseguido con la actividad de control. Control de legalidad. Comprobar que la Administración en el ejercicio de su actividad económico-financiera cumple la normativa aplicable y vigente en cada momento. Control de eficacia. Comprobar el grado de ejecución y cumplimiento de los programas asignados y consignados en el presupuesto de cada ejercicio económico. Comprueba el grado de cumplimiento de los objetivos asignados. Control de eficiencia. Mide la relación existente entre el coste de funcionamiento de los servicios públicos prestados y el logro de los objetivos, así como la utilidad que de ellos se deriva. Control de economía. Comprobar que se están manteniendo, adquiriendo y empleando los recursos en la cantidad necesaria, así como en la calidad y al coste adecuado. Supervisión continua, que tiene por finalidad verificar la subsistencia de las circunstancias que justificaron la creación de las entidades instrumentales, su sostenibilidad financiera y la concurrencia de las causas que justifican su permanencia, como el medio más idóneo para lograr los fines que tengan asignados. Según la continuidad del control. Control sistemático. El realizado de forma periódica y en un periodo de tiempo repetitivo. Control eventual. El realizado sin periodicidad ninguna. Según el órgano que realiza el control. Control interno. Es aquel en el que el órgano que controla depende o está integrado en el órgano controlado. Control externo. Es aquel en el que el órgano que controla no depende o no está integrado en el órgano controlado. Dentro de este control externo puede darse a su vez dos tipos. Control político o parlamentario. En el ámbito de la Administración General del Estado, es realizado por las Cortes Generales, mientras que en la Junta de Andalucía es realizado por el Parlamento. Control técnico o jurisdiccional. En el ámbito de la Administración General del Estado, es realizado por el Tribunal de Cuentas, y en el ámbito andaluz, es el realizado por la Cámara de Cuentas de Andalucía. 1,3. Órganos competentes. Desde la perspectiva del control interno y en el ámbito autonómico andaluz, ya el contenido del art. 49 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, establecía que en los términos que disponga la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Intervención General de la Junta de Andalucía es el superior órgano de control interno y de contabilidad pública de la gestión económica de la Administración de la Junta de Andalucía y de la totalidad de sus entidades instrumentales. También ejercerá las funciones de centro directivo del control financiero y de la auditoría pública respecto de la Administración y sus entes instrumentales, circunstancia que plasma el contenido del art. 86,1 del TRLGHPJAJA, y que se desarrollan por el Decreto 149/1988 de 5 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía, como por el conjunto de instrucciones, resoluciones y guías de fiscalización que desarrolla la propia IGJA. La IGJA desarrolla dos potentes actuaciones. Por un lado, el ejercicio del control previo art. 89 TRLGHPJAJA, entendido como el control que se ejerce con anterioridad a que se formalicen o concierten las operaciones sujetas a dicha modalidad de control, y tiene por objeto verificar la legalidad de estas conforme a lo dispuesto en esta ley y sus normas de desarrollo. Comprendiendo las siguientes actuaciones. La fiscalización previa de los gastos y de las obligaciones de carácter presupuestario. Art. 90 TRLGHPJAJA. Los informes previos de las modificaciones presupuestarias. Art. 91 TRLGHPJAJA. La comprobación material del gasto. Art.
92 TRLGHPJAJA. Y por otro el ejercicio del control financiero ART. 93 TRLGHPJAJA. Es un control posterior que tiene por objeto comprobar que su funcionamiento, en el aspecto económico-financiero, se ajusta al ordenamiento jurídico y a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, economía y buena gestión financiera. El control financiero tiene como finalidad promover la mejora de las técnicas y procedimientos de la gestión económico-financiera, a través de recomendaciones en los aspectos económicos, financieros, patrimoniales, presupuestarios y procedimentales para corregir las actuaciones que lo requieran. El art. 4 de la Ley CCA enumera las funciones propias de la misma en el desarrollo de su labor de control externo. Fiscalizar la actividad económico-financiera del sector público de Andalucía, velando por la legalidad y eficiencia de cuantos actos den lugar al reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico, así como de los ingresos y pagos que de ellos se deriven y, en general, de la recaudación, inversión o aplicación de los fondos públicos. Fiscalización de las subvenciones, créditos, avales u otras ayudas de los órganos del sector público andaluz, percibidas por personas físicas o jurídicas. Fiscalizar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos en los diversos programas presupuestarios y en las memorias de las subvenciones, créditos, avales u otras ayudas que se otorguen a personas físicas o jurídicas. Asesorar al Parlamento de Andalucía en la materia propia de sus competencias. Fiscalizar especialmente los contratos administrativos celebrados por los componentes del sector público. Desarrollar las funciones de fiscalización que, por delegación, le encomiende el Tribunal de Cuentas. 2. El control interno. La función interventora y sus modalidades, el control financiero y el control financiero permanente. 2,1. Introducción. Según establece el artículo 9,1f del TRLGHPJA, la Administración de la Hacienda de la Junta de Andalucía estará sometida, entre otros, al principio de intervención de todas las operaciones de contenido económico. Del mismo modo y conforme a la obligación de sometimiento al régimen de contabilidad pública, art. 97 TRLGHPJAJA, la Administración de la Junta de Andalucía, las agencias, las instituciones y las sociedades mercantiles del sector público andaluz quedan sometidas al régimen de contabilidad pública, así como los consorcios definidos en el art. 12,3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y las fundaciones del sector público andaluz quedan sometidas al régimen de contabilidad pública establecido en la presente ley, en virtud de lo previsto en el art. 57,3 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo de fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Sometimiento que comporta la obligación de rendir cuentas de las respectivas operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, al Parlamento de Andalucía, al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas de Andalucía, por conducto de la Intervención General de la Junta de Andalucía, art. 98 y 107 del TRLGHPJAJA. El título V del TRLGHPJA dedicado al control interno, a la supervisión continua y a la contabilidad pública indica en el art. 85,1 del TRLGHPJA que actividad financiera de la Administración de la Junta de Andalucía, de sus entidades instrumentales, de los consorcios y de las demás entidades incluidas en el ámbito del art. 1 del TRLGHPJA, se encuentra sometida al control interno de la Intervención General de la Junta de Andalucía y al régimen de contabilidad pública, todo ello con arreglo a lo dispuesto en esta ley y en las disposiciones que la desarrollen. Por su parte, las entidades públicas vinculadas que tienen la consideración de administración institucional y los órganos e instituciones a los que les resulte de aplicación el régimen jurídico de esta, conforme a la disposición adicional segunda de la Ley 9/2007 de 22 de octubre, quedan sujetos al régimen de control interno de la Intervención General de la Junta de Andalucía, salvo disposición distinta establecida en su normativa específica. Las funciones de control interno y de contabilidad pública de la Intervención General
se ejercerán con plena autonomía respecto de los órganos y entidades sujetos a sus potestades contables y de control. El control interno comprende dos modalidades, el control previo y el control financiero. Todas las actuaciones de control desarrolladas por la intervención, en cualquiera de las dos modalidades mencionadas en el párrafo anterior, deberán tener previamente definido un alcance determinado que se establecerá conforme a las normas de control previo y control financiero. Art. 88 del TRL-GHP-JA. Por último, el Art. 87 del TRL-GHP-JA indica que toda persona natural o jurídica, pública o privada, estará obligada a proporcionar, previo requerimiento del órgano de control de la Intervención General de la Junta de Andalucía actuante, toda clase de datos, informes o antecedentes, con trascendencia para las actuaciones de control que desarrolle, deducidos directamente de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas. 2,2. La función interventora. Indica el contenido del Art. 148 de la LGP, que se entiende por función interventora, la que tiene por objeto controlar, antes de que sean aprobados, los actos del sector público estatal que den lugar al reconocimiento de derechos o a la realización de gastos, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la inversión o aplicación en general de sus fondos públicos, con el fin de asegurar que su gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso. El control previo supone una evolución enriquecida de la función interventora, puesto que éste incluye nuevas y necesarias actuaciones de control requeridas por la modernización y complejidad en el desarrollo de los procedimientos del gasto e ingresos públicos, así como por la propia naturaleza de los entes instrumentales que acompañan a la administración en la tramitación de estos. El contenido del Art. 89,2 del TRL-GHP-JA recoge lo anterior, ya que junto a la fiscalización previa de los gastos y de las obligaciones de carácter presupuestario, que podemos decir que es la equiparación moderna a la función interventora, se unen nuevas actuaciones como son la elaboración de los informes previos en los expedientes de modificaciones presupuestarias y la realización de la comprobación material del gasto, Art. 91 y 92 del TRL-GHP-JA. Control previo que se ejerce sobre las consejerías y agencias administrativas, con las excepciones que se prevean en norma legal o reglamentaria, Art. 89,3 TRL-GPJA. Hay que señalar además que la IGJA podrá acordar, mediante resolución publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, BOJA, que se sometan a control previo determinadas operaciones de las entidades sujetas a control financiero, cuya importancia así lo aconseje. Este control podrá tener carácter suspensivo, cuando así se disponga en la citada resolución. Como que la IGJA podrá acordar la realización de controles posteriores o financieros sobre determinados órganos o gastos sometidos a control previo, en los supuestos que considere necesarios. Art. 89,3 y 89,4 del TRL-GHP-JA. El control se realizará mediante el ejercicio de la función interventora, el control financiero permanente y la auditoría pública. Art. 142 Ley General Presupuestaria. No obstante, cuando de acuerdo con la normativa aplicable, los procedimientos objeto de control se instrumenten y formalicen en resoluciones o actos a través de actuaciones administrativas automatizadas, la Intervención General de la Administración del Estado podrá aprobar las normas necesarias para adaptar los distintos controles previstos a las especialidades derivadas de este tipo de actuaciones, mediante resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado. Cuadro 2. Sobre el control automático. Fuente, contenido del Art. 142,2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 22,1. Concepto y actuaciones. Actuación de control previo desarrollada por el contenido del Art. 90 del TRL-GHP-JA consiste en el examen de los expedientes de gasto, con el fin de verificar que su contenido y tramitación se ajustan a la legalidad vigente,
en los términos previstos en dicho artículo y en lo que se disponga reglamentariamente. Serán objeto de fiscalización previa las siguientes fases de los expedientes de gasto público. Fases de la gestión del gasto art. 52 del TRL-GHP-JA. La autorización de gasto. El compromiso o disposición de gasto. El reconocimiento de la obligación. La justificación de los pagos de justificación posterior. Actuaciones de control a realizar por la IGJA1, en cuanto a la fiscalización previa sobre la fase de contabilidad previa, que tiene como respaldo la correspondiente propuesta de documento contable 2. La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer. En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el art. 40 TRL-GHP-JA. Que la autorización, el compromiso de los gastos y el reconocimiento de las obligaciones se proponen al órgano competente. Se comprobará también la competencia del órgano que dicte el acto administrativo, cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los gastos de que se trate. Que los expedientes de reconocimiento de obligaciones corresponden a gastos aprobados. Aquellos otros extremos que, por su trascendencia en el proceso de gestión, determine la intervención general. La verificación del cumplimiento supondrá la contabilización, contabilidad oficial, del documento contable y su imputación presupuestaria por medio de GIRO 3. Si la intervención, al realizar la fiscalización, se manifestase en desacuerdo con el contenido de los actos examinados o con el procedimiento seguido para su adopción, deberá formular sus reparos de forma motivada. 1. Bajo la dirección de la persona titular del órgano directivo, la intervención general se estructura del modo siguiente. A. Los servicios centrales de la intervención general. B. Las intervenciones centrales delegadas y provinciales. Art. 86,3 TRL-GHP-JA. La intervención general cuenta asimismo para el desarrollo de sus funciones con las unidades de control interno de las entidades sujetas a control financiero que dispongan de las mismas. 2 Art. 15. Fases y documentos contables de la ejecución del presupuesto de gastos. Orden de 19 de febrero de 2015, por la que se regula la contabilidad pública de la Junta de Andalucía. 3. Orden de 17 de diciembre de 2014, por la que se acuerda la implantación del Sistema de Gestión Integral de Recursos Organizativos de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales. El procedimiento de discrepancia art. 90 del TRL-GHP-JA. Si la intervención competente, al realizar la fiscalización, se manifestase en desacuerdo con el contenido de los actos examinados o con el procedimiento seguido para su adopción, deberá formular sus reparos de forma motivada. La formulación del reparo suspenderá la tramitación del expediente hasta que sea solventado, bien por subsanación de las deficiencias, o bien, en el caso de no aceptación del reparo, por la resolución del procedimiento previsto en el apartado siguiente. Si el órgano al que afecta el reparo no estuviera conforme con el mismo, se procederá de la siguiente forma. A. Cuando haya sido formulado por una intervención delegada o provincial, corresponderá a la intervención general conocer de la discrepancia, siendo su resolución obligatoria para aquella. B. Cuando el reparo emane de la intervención general o ésta, previa tramitación del expediente por la persona titular de la viceconsejería correspondiente, haya confirmado el de una intervención delegada, subsistiendo la discrepancia, corresponderá la resolución. A la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras, cuando el importe del gasto no exceda de 150.000 euros. B. Al Consejo de Gobierno en los demás casos. 2.2,3. Informes previos de las modificaciones presupuestarias. Indica el contenido del art. 51 del TRL-GHP-JA que todo acuerdo de modificación presupuestaria deberá indicar expresamente el programa, servicio y concepto económico afectado por la misma.
La propuesta de modificación deberá expresar su incidencia en la consecución de los respectivos objetivos de gasto. La intervención general informará, con carácter previo con objeto de verificar el cumplimiento de los preceptos del TR, LGHPJA, así como de la propia Ley de Presupuestos, en cuanto al régimen regulador de dichos expedientes, los expedientes de modificación presupuestaria que le corresponda autorizar al Consejo de Gobierno. Asimismo, los expedientes de modificación presupuestaria que competa autorizar a las personas titulares de las diversas consejerías, agencias administrativas, de régimen especial y públicas empresariales referidas en el artículo 2c, y consorcios se informarán previamente por las respectivas intervenciones delegadas o centrales. Art. 91 del TRLGHPJA. 2.2,4. La comprobación material del gasto. La comprobación material del gasto es la facultad de la intervención de verificar materialmente la efectiva realización de las obras, las adquisiciones de bienes y la prestación de servicios financiados con fondos públicos. Esta facultad se desarrollará mediante la concurrencia de una persona representante de la IGJA a los actos formales de recepción de los contratos, a los que se la deberá convocar cuando ello sea preceptivo. Art. 92 del TRLGHPJA. Cuando sea necesaria la posesión de especiales conocimientos técnicos, el personal funcionario encargado del control podrá solicitar de la persona titular de la IGJA la designación de asesores o peritos para la comprobación de la realidad de la inversión o de los elementos empleados y, en particular, para la verificación de la realidad del proyecto y la entrega del bien o servicio de manera plenamente acorde con las condiciones establecidas en el correspondiente expediente de gasto. Los supuestos en los que será obligatorio solicitar a la IGJA la designación de una persona representante para que asista al acto de recepción, así como los supuestos en que será preceptiva su concurrencia, se establecerán por la Consejería competente en materia de Hacienda. Actualmente sigue siendo la orden de 30 de enero de 2012 del CCMH, la que regula la intervención de la aplicación o empleo de fondos públicos en obras, suministros y servicios. Supuestos en los que será preceptiva la solicitud y la designación de representante de la intervención general. 1. Será preceptivo solicitar la designación de representante de la IGJA para su asistencia a actos de recepción siempre que la cuantía total del contrato correspondiente sea superior a 200.000 euros, IVA incluido. 2. La IGJA estará obligada a designar representante para los actos de recepción cuando el importe del contrato exceda de 500.000 euros, IVA incluido, siendo potestativo en el resto de los casos. 2,3. El control financiero. El control financiero del sector público es un control posterior que tiene por objeto comprobar que su funcionamiento, en el aspecto económico-financiero, se ajusta al ordenamiento jurídico y a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, economía y buena gestión financiera. Art. 93,1 del TRLGHPJA. El control financiero se aplica tanto a entidades sometidas al régimen de contabilidad presupuestaria como a entidades con contabilidad estrictamente financiera. Resolución de 27 de octubre de 2021 de la Intervención General de la Junta de Andalucía establece las condiciones para el ejercicio del control financiero de gastos, ingresos, órganos, servicios y entidades sometidas al régimen de contabilidad presupuestaria, así como determinados aspectos de su contabilización. A fin de determinar las actuaciones a realizar en materia de control financiero, la Intervención General de la Junta de Andalucía aprobará, en el primer mes de cada ejercicio, un plan de control comprensivo de las citadas actuaciones. Dicho plan será enviado a la Cámara de Cuentas de Andalucía para su conocimiento. Se encuentran sometidos a control financiero las agencias de régimen especial, las agencias públicas empresariales, las sociedades mercantiles, las fundaciones del sector público andaluz, los consorcios previstos en el artículo 4 y las demás entidades contempladas en el artículo 5 de esta ley.
Las entidades públicas vinculadas que tienen la consideración de administración institucional y los órganos e instituciones a los que les resulte de aplicación el régimen jurídico de esta, conforme a la disposición adicional segunda de la Ley 9/2007 de 22 de octubre, salvo disposición distinta establecida en su normativa específica. Las personas beneficiarias de subvenciones. Los ingresos del presupuesto de la Junta de Andalucía. Así como los órganos, servicios o gastos de las consejerías y agencias administrativas cuando así se establezca por el Consejo de Gobierno. El control financiero tiene como finalidad promover la mejora de las técnicas y procedimientos de la gestión económico-financiera, a través de recomendaciones en los aspectos económicos, financieros, patrimoniales, presupuestarios y procedimentales para corregir las actuaciones que lo requieran. Las entidades sometidas a control financiero deberán prestar su colaboración a la intervención general de la Junta de Andalucía, así como suministrarle la información requerida en los plazos establecidos. En función de los objetivos particulares, el control financiero podrá consistir en A. Auditoría de cumplimiento, que consistirá en verificar que los actos, operaciones y procedimientos de gestión se han desarrollado de conformidad con las normas, disposiciones y directrices que les sean de aplicación. B. Auditoría financiera, que consistirá en verificar que la contabilidad, en general, y las cuentas anuales, estados y demás informes de gestión en particular, expresan fielmente la situación patrimonial y el resultado de la gestión de acuerdo con las normas y principios contables que sean de aplicación. C. Auditoría operativa, que consistirá en verificar que los procedimientos aplicados aseguran de manera razonable el cumplimiento de la normativa aplicable y la consecución de la eficacia, eficiencia y economía en la gestión de los recursos públicos. D. Auditoría de programas, que consistirá en verificar que los sistemas y procedimientos de seguimiento de objetivos aplicados por los servicios o entidades sometidas a control aseguran una adecuada calidad en los informes emitidos sobre consecución de objetivos, así como verificar el cumplimiento de los objetivos asignados a los centros gestores del gasto. 2,4. Control financiero permanente. El control financiero permanente es una modalidad del control financiero, art. 94 del TRLGHPJA, cuyo objeto, finalidad y ámbito son los previstos para el control financiero, art. 93 del TRLGHPJA, con la especialidad en que su aplicación será sobre el órgano, servicio o ente sometido de forma regular. Recurrencia. Además de la nota de recurrencia, el control financiero permanente en lo que se refiere al contenido del art. 94 establece que las agencias de régimen especial quedarán sometidas, en todo caso, a control financiero permanente, así como que en sustitución del control previo previsto en el título V del TRLGHPJA, por acuerdo del Consejo de Gobierno, podrá establecerse el sometimiento a control financiero permanente de determinados órganos o servicios en los que se considere adecuada dicha fórmula de control. De igual forma, respecto a las agencias de régimen especial, por acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado a propuesta razonada de la Intervención General de la Junta de Andalucía, y para una mayor eficacia del principio de intervención de todas las operaciones económicas, podrá someterse la totalidad o parte de los gastos propios de estas agencias al régimen de control previo. El Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la consejería competente en materia de Hacienda y de la consejería a la que estén adscritos, podrá determinar aquellas agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles y fundaciones del sector público andaluz y consorcios en los que el control financiero se ejercerá de forma permanente con las condiciones y en los términos establecidos. Por último, el control financiero de los ingresos se ejercerá de modo permanente cuando así lo disponga la Intervención General, que acordará asimismo las condiciones de ejercicio de dicha modalidad de control. 2,5. Control financiero de subvenciones. El control financiero de subvenciones se ejercerá por la IGJA respecto de las personas o entidades beneficiarias, y en su caso, entidades colaboradoras, con el objeto de comprobar la adecuada y correcta obtención, destino y disfrute de las subvenciones concedidas.
También podrá ejercerse sobre personas físicas o jurídicas vinculadas con los beneficiarios y beneficiarias de subvenciones, así como a las personas o entidades proveedoras, clientes y demás relacionadas directa o indirectamente con las operaciones financiadas con las mismas. Art. 95 y 95 bis del TRLGHPJA. El personal funcionario encargado del control en el ejercicio de sus funciones tendrá la consideración de agente de la autoridad, a efectos de determinar la responsabilidad administrativa y penal de quienes ofrezcan resistencia o cometan atentado o desacato contra ellos, de hecho o de palabra, en acto de servicio o con motivo del mismo. Título B de las responsabilidades del TRLGHPJA. Las autoridades, cualquiera que sea su naturaleza, así como las personas titulares de la jefatura o dirección de oficinas o entidades del sector público, y quienes en general desarrollen su trabajo en tales oficinas y entidades, están obligados a prestar la debida colaboración y apoyo al personal funcionario encargado del control financiero de subvenciones en el ejercicio de sus facultades de control. Las actuaciones de control financiero de subvenciones se documentarán en diligencias e informes. En las diligencias se constatarán los hechos advertidos y en los informes se reflejarán los hechos relevantes que se pongan de manifiesto. Tendrán el contenido, la estructura y los requisitos que se determinen por la intervención general e incorporarán, como anexo, las observaciones que pudieran realizar los beneficiarios, el órgano gestor que concedió la subvención y la entidad colaboradora, en su caso. Los informes, tanto los provisionales a los efectos de emisión de alegaciones como los definitivos, se notificarán a los beneficiarios, a las entidades colaboradoras que hayan sido objeto de control, así como al órgano gestor que concedió la subvención. Cuando la Intervención General de la Junta de Andalucía notifique la procedencia de reintegrar la totalidad o parte de la subvención, el órgano gestor deberá acordar, con base en el informe de control, el inicio del procedimiento de exigencia del reintegro. El órgano gestor deberá comunicar a la Intervención General de la Junta de Andalucía, en el plazo de 2 meses a partir de la recepción del informe de control financiero, la incoación del procedimiento de exigencia del reintegro. Una vez iniciado el procedimiento de exigencia de reintegro de la subvención y a la vista de las alegaciones presentadas, el órgano gestor deberá resolver el mismo. La resolución del procedimiento de reintegro no podrá separarse del criterio recogido en el informe de la IGJA, salvo que el órgano gestor estime que no procede el reintegro propuesto en el informe de control financiero a la vista de las alegaciones presentadas por el beneficiario en la fase de instrucción del procedimiento, o por cualquier otro motivo. En este caso, con carácter previo a la propuesta de resolución del reintegro, el órgano gestor podrá plantear motivadamente discrepancia ante la IGJA, a través del titular de la viceconsejería del departamento al que pertenezca. Planteada la discrepancia, la IGJA emitirá un informe sobre la misma y, si el informe fuera desfavorable, el órgano concedente de la subvención, en el plazo de 1 mes, deberá optar por una de las siguientes alternativas. A. Aceptar el criterio de la IGJA y continuar el procedimiento de reintegro. B. Instar a que se eleve el asunto al órgano competente, para su resolución definitiva, mediante el procedimiento de discrepancia del art. 90,5 párrafo B. Del TRLGHPJA, entendiéndose el importe del gasto que determina la competencia referida, en este caso, al importe del gasto por el que se discrepe. El procedimiento de discrepancia suspenderá el plazo de resolución del procedimiento de reintegro, por el tiempo que medie entre la notificación de su inicio a la persona interesada y la resolución de la discrepancia, que también deberá serle notificada. La Intervención General de la Junta de Andalucía emitirá, con periodicidad anual, un informe sobre la situación de los procedimientos de reintegro propuestos y en especial sobre los que hayan incumplido los plazos establecidos anteriormente. Dicho informe se elevará a la consejería a la que se encuentre adscrito el órgano o entidad competente para iniciar el procedimiento de reintegro, al objeto de que aquélla le ordene el inmediato inicio y resolución del expediente. 2,6. Contratación de auditorías.
Es la Consejería competente en materia de Hacienda, CCMH, la que con carácter exclusivo tiene la competencia para contratar auditorías sobre cualquier órgano o entidad de la Comunidad Autónoma de Andalucía y sus agencias administrativas, de régimen especial, públicas empresariales, de las previstas en el artículo 2c, y sobre los consorcios, así como para la contratación de la auditoría de las cuentas anuales sobre las agencias públicas empresariales del artículo 2b, y sociedades mercantiles del sector público andaluz, sometidas a control financiero permanente. Art. 96 del TRLGHPJA. No obstante, estas últimas deberán recabar de la Intervención General informe con carácter previo a la contratación de auditorías distintas a las de cuentas anuales. Las agencias públicas empresariales del artículo 2b, y sociedades mercantiles del sector público andaluz no sometidas a control financiero permanente, y las fundaciones del sector público andaluz no obligadas a auditarse por su normativa específica, deberán recabar de la Intervención General de la Junta de Andalucía informe con carácter previo a la contratación de auditorías, incluidas, en el caso de las sociedades mercantiles, aquellas que resulten obligatorias por la legislación mercantil. La Intervención General de la Junta de Andalucía realizará anualmente la auditoría de las cuentas anuales de las fundaciones del sector público andaluz, obligadas a auditarse por su normativa específica, así como la auditoría de las cuentas anuales de los fondos carentes de personalidad jurídica a los que se refiere el artículo 5,5. Para la realización de estos trabajos, sometidos en todo caso a las normas de auditoría del sector público, se podrá efectuar la contratación con firmas privadas de auditoría. Las citadas entidades deberán recabar de la Intervención General informe con carácter previo a la contratación de auditorías distintas a las de cuentas anuales. 3. La Intervención General de la Junta Andalucía. Ya indicaba el contenido del art. 49 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en los términos que disponga la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que la Intervención General de la Junta de Andalucía, IGJA, es el superior órgano de control interno y de contabilidad pública de la gestión económica de la Administración de la Junta de Andalucía y de la totalidad de sus entidades instrumentales. También ejercerá las funciones de centro directivo del control financiero y de la auditoría pública respecto de la Administración y sus entes instrumentales. El TRLGHPJA refrenda lo anterior indicando que la Intervención General es el superior órgano de control interno del sector público de la Junta de Andalucía y tiene el carácter de órgano directivo y gestor de la contabilidad pública de la gestión económico-financiera de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus entidades instrumentales. Art. 86,1 del TRLGHPJA. La regulación básica de la IGJA se contiene en el TRLGHPJA, concretamente en el título V, del control interno y de la contabilidad pública. Artículos 85 a 107 bis. Desarrollándose dicha normativa a través del Reglamento de la Intervención General de la Junta de Andalucía, Decreto 149/1988 de 5 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía, pendiente de renovación, se encuentra en proceso. La IGJA, como órgano directivo, encuadrado en la estructura orgánica de la Consejería competente en materia de Hacienda, con nivel orgánico de viceconsejería según el Decreto 153/2022 de 9 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, es el superior órgano de control interno, en su doble modalidad de control previo y control financiero, y de órgano directivo y gestor de la contabilidad pública de la gestión económico-financiera, de la Administración de la Junta de Andalucía, de sus entidades instrumentales y de los consorcios referidos en el artículo 12,3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre. Asimismo, es el órgano directivo responsable de la planificación y ejecución de las actuaciones de control de supervisión continua.
A la intervención general le corresponden las funciones y competencias que le atribuye la normativa vigente, que ejercerá con plena autonomía respecto de los órganos y entidades sujetos a sus potestades contables y de control, relativas a la dirección orgánica y funcional de todas las divisiones e intervenciones, así como la dirección funcional de las unidades de control interno de las entidades instrumentales. B. El control previo de las operaciones de contenido económico de los órganos de la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias administrativas. C. El control previo de las operaciones de las entidades sujetas a control financiero que determine la intervención general en los términos dispuestos en el artículo 89,3 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. D. El control financiero de la Administración de la Junta de Andalucía, de sus entidades instrumentales, de los fondos carentes de personalidad jurídica y de los consorcios referidos en el artículo 12,3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, así como el resto de actuaciones de control financiero previstas en el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General de la Junta de Andalucía. E. El control financiero de las subvenciones cofinanciadas con fondos europeos, así como de las subvenciones financiadas con recursos tributarios y propios. F. El control de los fondos europeos, a través de auditorías de los sistemas de gestión y control, auditorías de operaciones, auditoría y certificación de las cuentas, así como cualquier otro tipo de auditorías que determine la normativa comunitaria. G. El impulso y seguimiento de la contratación de las auditorías de las cuentas anuales de las entidades instrumentales sometidas a control financiero permanente y la realización de las auditorías de las cuentas anuales de las fundaciones del sector público obligadas a auditarse por su normativa específica, así como la auditoría de las cuentas anuales de los fondos carentes de personalidad jurídica a los que se refiere el artículo 5,5 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. H. Colaborar con la Administración General del Estado para el mantenimiento del inventario de entes dependientes de la comunidad autónoma, en cumplimiento de la normativa por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. Y someter a la decisión de la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda la aprobación del Plan General de Contabilidad y de los planes parciales o especiales de contabilidad pública, y promover el ejercicio de la potestad reglamentaria en materia contable. J. Establecer las reglas contables que habrán de cumplir las entidades sometidas a contabilidad presupuestaria. Establecer los criterios de coordinación de las actuaciones de los centros contables dependientes e inspeccionar la contabilidad de las agencias, instituciones, sociedades mercantiles, consorcios y fundaciones del sector público andaluz, así como de las unidades dependientes del subsector Administración Regional de Andalucía en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea. K. Formar la cuenta general de la Comunidad Autónoma de Andalucía y remitirla al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas de Andalucía. L. Centralizar la información contable del sector público andaluz, así como de todas las unidades clasificadas como Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, con el fin de realizar su integración y consolidación, así como su rendición ante los órganos de la Administración del Estado. A tal efecto, la Intervención General establecerá los modelos y los plazos en los que los órganos y entidades de la Junta de Andalucía deberán remitirle la información que resulte relevante para la rendición antes mencionada. M. Prestar auxilio y colaboración a los órganos judiciales, al Ministerio Fiscal y a la Fiscalía Europea, cuando así se le requiera, dentro de los límites de las funciones y competencias que el ordenamiento jurídico atribuye a la Intervención General de la Junta de Andalucía, en los términos previstos en el Decreto 4/2018 de 16 de enero, por el que se regula la puesta a disposición de los órganos judiciales y del Ministerio Fiscal de peritos,
traductores e intérpretes para su intervención en los procedimientos judiciales con cargo a la Administración de la Junta de Andalucía y el procedimiento de pago y reintegro de los gastos correspondientes. Esta función se desarrollará mediante la centralización, apoyo y asignación de las peticiones de auxilio judicial al personal adscrito a la Intervención General. N. Todas las demás previstas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General de la Junta de Andalucía. La Intervención General tiene el carácter de organismo de certificación, de acuerdo con el Decreto 70/2016, de 1 de marzo, por el que se establece la organización y el régimen de funcionamiento del organismo pagador de los gastos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía y por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y se designa al organismo de certificación. Asimismo, tiene la consideración de autoridad de auditoría del Programa Operativo Regional del Fondo Social Europeo y de órgano de control colaborador de la autoridad de auditoría del resto de los programas operativos, conforme al Reglamento UE número 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento CE número 1083/2006 del Consejo. Tal y como establece el artículo 86,3 del TRLGHPJA. La Intervención General de la Junta de Andalucía se estructura bajo la dirección de la persona titular del órgano directivo. Los servicios centrales de la Intervención General. Las intervenciones centrales, delegadas y provinciales. Las competencias que el ordenamiento le confiere a la IGJA serán ejercidas a través de las unidades anteriores, según la distribución que se establezca reglamentariamente. No obstante, lo anterior, por razón de las necesidades del servicio, la persona titular de la Intervención General podrá asignar asuntos concretos a las personas funcionarias titulares de los servicios y dependencias de su órgano directivo, o atribuir el desempeño de funciones distintas a aquella distribución. La Intervención General cuenta asimismo para el desarrollo de sus funciones con las unidades de control interno de las entidades sujetas a control financiero que dispongan de las mismas. Art. 86,4 del TRLGHPJA. Las agencias públicas empresariales, los consorcios y las sociedades mercantiles del sector público andaluz que se encuentren sometidas a control financiero permanente, deberán contar con unidades propias de control interno para el desarrollo de los trabajos del Plan Anual de Control Financiero. La IGJA podrá determinar las entidades de la Junta de Andalucía no sometidas a control financiero permanente que deberán implantar dichas unidades de control interno, atendiendo al volumen de su actividad o a otras razones justificadas que así lo aconsejen. Personal que se integre en las citadas unidades estará adscrito orgánicamente al máximo órgano de dirección de las entidades referidas en el apartado anterior y actuará de forma exclusiva para la Intervención General de la Junta de Andalucía y bajo su dependencia funcional única. Su contratación y cese requerirá previa conformidad de la Intervención General de la Junta de Andalucía. 4. El control externo. Dentro de las modalidades de control citadas al inicio del tema, nos detenemos ahora en el control externo, que es aquel en el que el órgano controlador no depende o no está integrado en el órgano al que se controla. Esto es el control llevado a cabo por un órgano independiente o ajeno a la propia administración pública, que comprobará y verificará si las actuaciones derivadas de la gestión presupuestaria de los entes públicos se realizan conforme a los principios de legalidad y buena gestión. Este control a su vez se divide en control político o parlamentario y en control técnico o jurisdiccional. En el primero de ellos, los órganos controladores son autoridades de poder u órganos políticos.
Este control es desempeñado por las Cortes Generales en el ámbito del Estado y por el Parlamento de Andalucía, en el entorno de la comunidad autónoma. Sin embargo, el control técnico es desarrollado por órganos jurisdiccionales. Estos son el Tribunal de Cuentas en el Estado, art. 136 de la CE, y desarrollado por la Ley Orgánica 2/1982 de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, y la Cámara de Cuentas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, art. 130 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, desarrollado por la Ley 1/1988 de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, y por el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Cámara de Cuentas de Andalucía, aprobado por la Comisión de Hacienda y Administración Pública, en sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2011. 5. La Cámara de Cuentas de Andalucía. 5,1. La Cámara de Cuentas. El artículo 130 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, define a la Cámara de Cuentas como el órgano de control externo de la actividad económica y presupuestaria de la Junta de Andalucía, de los entes locales y del resto del sector público de Andalucía. Sigue el artículo 194 del mismo, citando textualmente, corresponde a la Cámara de Cuentas la fiscalización externa del sector público andaluz en los términos del artículo 130. Por otro lado, la Cámara de Cuentas depende orgánicamente del Parlamento de Andalucía y su composición, organización y funciones se regulará mediante ley. La ley reguladora de la Cámara de Cuentas es la Ley 1/1988 de 17 de marzo, de Cámara de Cuentas de Andalucía. En este mismo sentido, el artículo 1 de la Ley 1/1988 de 17 de marzo, de Cámara de Cuentas de Andalucía, en adelante, Ley CCA, define a dicho órgano como un órgano técnico dependiente del Parlamento de Andalucía, al que, sin perjuicio de las competencias que la Constitución atribuye al Tribunal de Cuentas, le corresponde la fiscalización externa de la gestión económica, financiera y contable de los fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 5.1,1. Ámbito de control. A los efectos del artículo 1 de la CCA, componen el sector público de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y por tanto, está dentro del ámbito de control de la Cámara de Cuentas. La Junta de Andalucía, sus organismos autónomos, sus instituciones y empresas. Las corporaciones locales que forman parte del territorio de la comunidad autónoma, así como los organismos autónomos y empresas públicas de ellas dependientes. Las universidades públicas de Andalucía. Cuantos organismos y entidades sean incluidos por norma legal. Entendiendo dicha ley que son fondos públicos todos los gestionados por el sector público andaluz, así como las subvenciones, créditos, avales y todas las ayudas, cualquiera que sea su naturaleza, concedidas por los órganos del sector público a cualquier persona física o jurídica. 5.1,2. Función fiscalizadora. Corresponde a la Cámara de Cuentas de Andalucía el ejercicio de las siguientes competencias que ejerce con total independencia. Art. 4 de la Ley CCA. Fiscalizar la actividad económico-financiera del sector público de Andalucía, velando por la legalidad y eficiencia de cuantos actos den lugar al reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico, así como de los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y, en general, de la recaudación, inversión o aplicación de los fondos públicos. La fiscalización de las subvenciones, créditos, avales u otras ayudas de los órganos del sector público andaluz, percibidas por personas físicas o jurídicas. Fiscalizar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos en los diversos programas presupuestarios y en las memorias de las subvenciones, créditos, avales u otras ayudas que se otorguen a personas físicas o jurídicas. Asesorar al Parlamento de Andalucía en la materia propia de sus competencias. Fiscalizar especialmente los contratos administrativos celebrados por los componentes del sector público. Al respecto señala el art. 4,3 de la Ley CCA,
que la Consejería de Hacienda trasladará a la Cámara de Cuentas todos los contratos que se celebren por la Junta de Andalucía, cuyo importe inicial exceda de 25 millones de pesetas, para su examen y toma de razón. Dichos contratos deberán ser enviados a la Consejería de Hacienda por los órganos de contratación. Desarrollar las funciones de fiscalización que, por delegación, le encomiende el Tribunal de Cuentas. Del mismo modo, la iniciativa fiscalizadora propia de la Cámara de Cuentas y la derivada por parte del Parlamento se puede ver incrementada por la que resulte por parte del Gobierno de la Comunidad Autónoma. Las entidades locales, previo acuerdo del respectivo Pleno. Nota. Aparte de las anteriores funciones como órgano de fiscalización externo de la Administración de la Junta de Andalucía, la Cámara de Cuentas es competente para la regulación de cuanto afecta a su gobierno, organización y personal a su servicio, con la particularidad de que la determinación de la estructura orgánica del personal al servicio de la Cámara, así como de sus retribuciones, corresponde a la Mesa del Parlamento, sin perjuicio de las normas generales que puedan serle de aplicación. La elaboración del proyecto de su propio presupuesto, que se integrara en el general de la Comunidad Autónoma como sección independiente, para que sea sometido a la aprobación del Parlamento de Andalucía. El resultado de la actividad fiscalizadora de la Cámara de Cuentas se expondrá por medio de informes anuales o especiales, que serán elevados al Parlamento de Andalucía, remitidos al Tribunal de Cuentas y publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, BOJA. Teniendo en cuenta que, cuando los informes se refieran a la gestión económica y financiera de las corporaciones locales, se dará traslado, además de al Parlamento de Andalucía y al Tribunal de Cuentas, a las propias corporaciones, a fin de que sus respectivos plenos los conozcan y, en su caso, adopten las medidas que procedan. Previamente a la emisión de cualquier informe definitivo, la Cámara de Cuentas comunicará a los organismos controlados el resultado de su actuación. Los referidos organismos, en el plazo que se le fije en la comunicación, deberán manifestarse sobre los reparos y recomendaciones recogidos en el informe provisional de la Cámara de Cuentas y sobre las medidas que hubieran adoptado o tuvieran previsto adoptar. Si en el ejercicio de su función fiscalizadora la Cámara de Cuentas advirtiera la existencia de indicios de responsabilidad contable, lo trasladará sin dilación al Tribunal de Cuentas a los efectos de su posible enjuiciamiento. Recordad que, a diferencia del Tribunal de Cuentas, la CCA únicamente cuenta con sección fiscalizadora, no pudiendo iniciar trámite alguno desde el punto de vista del enjuiciamiento. Situación que derivará al alto tribunal. 5.1,3. Composición. La Cámara de Cuentas está integrada por los siguientes órganos: el Pleno, la Comisión de Gobierno, la persona titular de la Presidencia, la persona titular de la Vicepresidencia, los consejeros, la Secretaría General. El Pleno es el órgano colegiado de la Cámara de Cuentas y está compuesto por 7 consejeros, de entre los cuales serán elegidas la persona titular de la Presidencia y la persona titular de la Vicepresidencia. El Pleno no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de la persona titular de la Presidencia o de la persona titular de la Vicepresidencia. En todo caso, será necesaria la presencia de la mayoría de sus miembros para que quede válidamente constituido. Quórum. Los acuerdos son adoptados por mayoría de los asistentes y dirimirá los empates el voto de la persona titular de la Presidencia o de quien la sustituya. Se reúne con la periodicidad que se considere necesaria y siempre que así lo estime la persona titular de la Presidencia o lo propongan 3 de sus miembros. La convocatoria deberá ser acordada y notificada con una antelación mínima de 48 horas, salvo los casos de urgencia. No podrá ser objeto de acuerdo ningún asunto que no figure en el orden del día, salvo que estén presentes todos los miembros y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría. Las funciones del Pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía son: aprobar cuantas disposiciones sean necesarias para el cumplimiento de los fines que se asignan a la Cámara de Cuentas.
Aprobar el proyecto de presupuesto de la propia Cámara de Cuentas. Aprobar los criterios y programas de actuación que han de observar los consejeros y todo el personal al servicio de la Cámara, al objeto de unificar al máximo las actuaciones. Elegir de entre sus miembros a la persona titular de la presidencia y a la persona titular de la vicepresidencia. Nombrar el secretario general. Aprobar los informes sobre las cuentas y la gestión económica y financiera del sector público andaluz, así como cualquier otro informe o memoria que haya de ser remitido a órganos externos a la Cámara. La aprobación de las cuentas de su presupuesto que hayan de rendirse ante el Parlamento. Las demás funciones que se le encomienden. La Comisión de Gobierno. Está formada por la persona titular de la presidencia, por la persona titular de la vicepresidencia y por otros 2 consejeros, designados por el Pleno. A la Comisión de Gobierno le corresponde ejercer la dirección superior del personal de la Cámara y la potestad disciplinaria. Aprobar las convocatorias de pruebas selectivas para el ingreso del personal. La persona titular de la presidencia. La persona titular de la presidencia de la Cámara de Cuentas es nombrada por el presidente de la Junta de Andalucía, a propuesta del Pleno de la Cámara de Cuentas, por un periodo de 3 años, pudiendo ser reelegida. En los casos de vacante, ausencia o enfermedad de la persona titular de la presidencia, la sustituirá la persona titular de la vicepresidencia, o en ausencia de ésta, el consejero o consejera de mayor antigüedad o de ser ésta igual, quien de esos consejeros sea de mayor edad. A la persona titular de la presidencia le corresponde representar a la Cámara de Cuentas de Andalucía. Convocar y presidir el Pleno de la Cámara y la Comisión de Gobierno, y dirigir sus deliberaciones, decidiendo con voto de calidad en caso de empate. Asignar a los consejeros las tareas a desarrollar, de acuerdo con los programas de actuación que el Pleno apruebe. Autorizar con su firma los informes o memorias que hayan de remitirse al Parlamento, a los órganos rectores de las entidades del sector público andaluz o al Tribunal de Cuentas. Informar oralmente al Parlamento sobre la documentación remitida, y podrá, en todo caso, estar asistida por los consejeros que hayan dirigido las funciones de control y por el personal de la Cámara que estime conveniente. Acordar los nombramientos de todo el personal al servicio de la Cámara. Cuanto concierne a la contratación, gobierno y administración en general de la Cámara, y en particular, autorizar los gastos propios de la misma, y la contratación de obras, servicios, suministros y otras prestaciones necesarias para su funcionamiento. Decidir sobre cualquier otro asunto no atribuido expresamente a otros órganos de la Cámara de Cuentas, y sobre aquellos que, siendo de la competencia del Pleno, hayan de resolverse con urgencia y ésta no permita la convocatoria del mismo. De tales asuntos se dará cuenta inmediata al Pleno, al que se convocará para la ratificación de los mismos, si procede. La persona titular de la vicepresidencia. La persona titular de la vicepresidencia de la Cámara de Cuentas es nombrada por el Pleno de la Cámara de Cuentas por un periodo de 3 años, pudiendo ser reelegida. A la persona titular de la vicepresidencia le corresponde sustituir a la persona titular de la presidencia en caso de vacante, ausencia o enfermedad. Asistir a la persona titular de la presidencia en las actuaciones de control de la Cámara de Cuentas. Colaborar con la persona titular de la presidencia en la mejora de la planificación de los métodos de trabajo. Proponer a la persona titular de la presidencia y al Pleno las medidas necesarias para la organización de los servicios comunes. Las demás funciones que, siendo competencia de la persona titular de la presidencia, le sean delegadas por ésta. Los consejeros. Los consejeros de la Cámara de Cuentas son 7 en total y son designados por el Parlamento de Andalucía mediante votación y por mayoría de las 3/5 partes de sus miembros, por un período de 6 años, renovándose cada 3 años por 3/7 y 4/7 partes sucesivamente. Los consejeros son órganos unipersonales de la Cámara y les corresponde dirigir las actuaciones de control externo que les hayan sido asignadas. Elevar a la persona titular de la presidencia los resultados de las fiscalizaciones realizadas, para que, en su caso,
sean aprobadas por el Pleno. Aprobar las propuestas que les formulen las unidades de fiscalización que de ellos dependan. Proponer los gastos que sean necesarios para el funcionamiento de los servicios que de ellos dependan. Las demás funciones que les fueren encomendadas por el Pleno de la Cámara, la Comisión de Gobierno o la persona titular de la Presidencia, y puedan corresponderles con arreglo a lo dispuesto en la Ley de la Cámara de Cuentas. Nota: no podrán ser designados consejeros quienes en el año inmediatamente anterior hayan tenido a su cargo la gestión, inspección o intervención de los ingresos y gastos del sector público de Andalucía, ni quienes hayan sido perceptores de subvenciones o beneficiarios de avales o exenciones concedidas por cualquiera de los entes sometidos al ámbito de control de la Cámara de Cuentas. La Secretaría General. A la Secretaría General le corresponden las funciones propias de la organización y dirección de los servicios, y específicamente la redacción de las actas y la ejecución de los acuerdos del Pleno y de la Comisión de Gobierno. La elaboración del anteproyecto de presupuesto. La redacción del proyecto de memoria anual. El asesoramiento jurídico al Pleno y a la Comisión de Gobierno. El ejercicio de la jefatura superior del personal al servicio de la Cámara de Cuentas, sin perjuicio de las competencias de la Comisión de Gobierno. La autorización, mediante firma de todas las certificaciones que se expidan sobre los antecedentes que obren en la Cámara de Cuentas. La conservación y archivo de documentos. Cualquier otra función que le pueda ser asignada por el Pleno, la Comisión de Gobierno o la persona titular de la Presidencia. 6. El control parlamentario. La regulación del control ejercido por el Parlamento se encuentra dispersa a lo largo del Estatuto de Autonomía y del propio contenido del TR, LGHPJA, que reserva el contenido del título vía la materia de las responsabilidades. El artículo 106 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía señala que le corresponde al Parlamento de Andalucía, entre otras funciones, las siguientes relacionadas con el control. El control sobre la acción del Consejo de Gobierno y sobre la acción de la Administración situada bajo su autoridad. Con esta finalidad se podrán crear, en su caso, comisiones de investigación o atribuir esta facultad a las comisiones permanentes. El examen, la enmienda y la aprobación de los presupuestos. La exigencia de responsabilidad política al Consejo de Gobierno. La apreciación, en su caso, de la incapacidad del presidente de la Junta. La presentación de proposiciones de ley al Congreso de los Diputados, en los términos del artículo 87,2 de la Constitución. El examen y aprobación de la cuenta general de la comunidad autónoma, sin perjuicio del control atribuido a la Cámara de Cuentas. El control de las empresas públicas andaluzas. El control de los medios de comunicación social dependientes de la comunidad autónoma. La interposición de recursos de inconstitucionalidad y la personación en los procesos constitucionales de acuerdo con lo que establezca la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. El TRLGHPJA señala que las cuentas de la Junta de Andalucía se rendirán al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas de Andalucía y serán censuradas y sometidas al control del Parlamento de Andalucía. De conformidad con lo previsto en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía, corresponde al Parlamento de Andalucía el examen, enmienda, aprobación y control del presupuesto de la Junta de Andalucía. Artículo 11 del TRLGHPJA. El artículo 107 bis del TRLGHPJA, incorporado por la Ley 6/2014, de 30 de diciembre de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, introdujo una ampliación en el ejercicio del control parlamentario sobre el Poder Ejecutivo, mediante las siguientes obligaciones que asumía la titular de la Consejería competente en materia de Hacienda, que remitirá a la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento de Andalucía la siguiente información con carácter trimestral. La relación de los expedientes de modificaciones presupuestarias aprobados conforme a lo establecido en la presente ley, acompañada de la documentación que permita conocer, con el mayor nivel de desagregación orgánica, funcional y económica,
los créditos de alta y baja, así como la justificación detallada de los motivos por los que se adoptan y la repercusión sobre objetivos e indicadores afectados. Las operaciones de ejecución del presupuesto. La situación y movimiento de la Tesorería General, tanto por operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias. La relación de avales que haya autorizado el Consejo de Gobierno en el período, en la que se indicará singularmente la entidad avalada, el importe del aval y las condiciones del mismo. Igualmente, se dará traslado a dicha comisión de los acuerdos de emisión de deuda pública que se adopten en el ejercicio, especificando la cuantía de la deuda y las condiciones de amortización. Asimismo, esta obligación de remisión también ha sido recogida por Ley 1/2022, de 27 de diciembre, del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2023, que en su artículo 44 indica: 1. El Consejo de Gobierno remitirá trimestralmente a la Comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos del Parlamento de Andalucía a la relación de los gastos de inversiones reales y de las autorizaciones para contratar que, por razón de la cuantía, correspondan al Consejo de Gobierno. B. Los expedientes de modificación de plantillas presupuestarias aprobados en virtud de lo previsto en el artículo 26 de esta ley. 2. En el ejercicio 2023, la Consejería competente en materia de Hacienda deberá remitir a la Comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos del Parlamento de Andalucía, además de la información establecida en el artículo 107 bis del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, la siguiente información con carácter trimestral. A. La información sobre la situación trimestral del endeudamiento, recibida en la Dirección General competente en materia de deuda pública de la Consejería competente en materia de Hacienda, al amparo de lo establecido en el artículo 38,7 de la presente ley. B. Las operaciones financieras activas, a que se refiere el artículo 74,3 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, que tengan por objeto rentabilizar fondos. C. Los anticipos concedidos a corporaciones locales, a cuenta de los recursos que hayan de percibir, con cargo al presupuesto por participación en los ingresos del Estado, y por la participación en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. D. Los informes, previstos en los artículos 24, requisitos para la determinación o modificación de retribuciones y demás condiciones de trabajo, y 25, régimen económico del personal directivo de las entidades del sector público andaluz de esta ley, que contemplen un incremento de retribuciones. 3. Asimismo, y a los efectos de un mejor conocimiento por parte del Parlamento de Andalucía de la actividad de la Administración Autonómica, las consejerías, agencias administrativas y, en su caso, agencias de régimen especial, agencias públicas empresariales y sociedades mercantiles, fundaciones y consorcios del sector público andaluz y otras entidades, órganos o servicios dependientes de los anteriores, remitirán un ejemplar de todas las publicaciones unitarias o periódicas editadas por los mismos a los servicios de biblioteca y documentación y archivo del Parlamento de Andalucía, así como a los diferentes grupos parlamentarios. Podemos incluir para finalizar en cuanto al control parlamentario, diversos artículos que son manifestaciones del mismo, como por ejemplo el contenido del artículo 122 de la Ley Orgánica 2/2007 de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía. En adelante, EAA. En cuanto a la responsabilidad ante los tribunales de los consejeros, la responsabilidad penal de los consejeros será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. No obstante, para los delitos cometidos en el ámbito territorial de su jurisdicción, será exigible ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El art. 124 del EAA. En cuanto a la responsabilidad solidaria del Consejo de Gobierno. El Consejo de Gobierno responde políticamente ante el Parlamento de forma solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada consejero por su gestión. El art. 125,2 del EAA. En cuanto a la negación por parte del Parlamento de la confianza al presidente de la Junta, si el Parlamento negara su confianza,
el presidente de la Junta presentará su dimisión ante el Parlamento, cuyo presidente convocará en el plazo máximo de 15 días la sesión plenaria para la elección de nuevo presidente de la Junta, de acuerdo con el procedimiento del artículo 118. El art. 126,2 del EAA, en lo relativo a la adopción por parte del Parlamento de la moción de censura. Si el Parlamento adoptara una moción de censura, el presidente de la Junta presentará su dimisión ante el Parlamento y el candidato incluido en aquella se entenderá investido de la confianza de la Cámara. El Rey le nombrará presidente de la Junta. Y, finalmente, cabe hacer remisión al contenido del art. 155 contenido en el título 8 de la Organización Territorial del Estado, de la Constitución Española de 1978, donde se indica: 1. Si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma, y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. 2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas.